Queridos hermanos, estimados amigos y todos los que nos están viendo por este canal, los saludamos muy alegremente y gracias a Dios por estarnos conectados, por estarnos unidos una vez más para escuchar la palabra de Dios. En este momento vamos a invitar que abran sus Biblias y vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 10. Vamos a leer del 1 al 6. Y del Evangelio de San Juan, capítulo 10, del 1 al 6. ¿Qué dice aquí el apóstol Juan sobre el ministerio de Dios, el ministerio de Jesús en la tierra? Vamos a decir lo siguiente. Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Esta primera parte, esta parábola que está aquí en la palabra de Dios, vamos orando en primer lugar para que Dios nos ayude a entender. Santísimo Dios, te pedimos que bendigas, Señor Dios, en este momento tu palabra, Padre. La estamos leyendo, Señor. Y ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a comprenderlo, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas, Señor, a cada uno de tus hijos que se han dispuesto, Padre. Dios mío, que con tu Espíritu Santo les muevas, les motives y les alegres, mi Dios. Te pido en el nombre de Jesús, aleluya, Señor, que tú, Dios mío, desciendas desde lo alto, Padre, para la gloria de tu nombre, Padre. Muchas gracias, ministra, Señor, Dios mío, a cada uno de tus hijos que están aquí, Señor, por esta vía, Señor Dios mío, digital. Te pido, Señor, que ahí trabajes con sus vidas, Padre. O háblales, Padre, conforme a tu misericordia, conforme a su necesidad, Padre amado. Muchas gracias, mi Dios. Yo solamente, Señor, me dispongo para hacer un canal, pero tú eres el que ministras, Padre. Tú eres el que hablas, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí con esta parábola en realidad, ¿no? En primer lugar, Jesús utilizó, y también no solo Jesús, sino los profetas en el Antiguo Testamento, muchos utilizaron este binomio, este símil entre pastor y ovejas, porque ellos conocían bien la naturaleza del pastor y la naturaleza de las ovejas, porque inicialmente los padres, digamos, el pueblo, los hijos de Israel, los hijos de Jacob, eran pastores por excelencia, todos. Entonces conocían todos los detalles de las ovejas y del pastor. Por eso es que Jesús utiliza muchas veces esta palabra, de esta símil de entre las ovejas y el pastor. Por otro lado, nosotros tenemos que ubicarnos también en este contexto, en qué contexto está. Él está hablando al pueblo de Israel. Jesús da el sermón del monte al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es el pueblo que estaba muy, muy resistente a creer la palabra, a creer el mensaje de Jesucristo. Tanto que, por ejemplo, en los versículos o en los capítulos anteriores, hemos venido viendo cómo se enfrascaba Jesús en una discusión con los judíos, con los escribas, con los sacerdotes, en realidad con todos ellos, porque eran incrédulos.
Tanto que, por ejemplo, en la última parte encontramos a una señal milagrosa que hace el Señor, señal venida de parte de Dios, que es la sanación de un ciego de nacimiento, lo sanó, y sin embargo los judíos no fueron capaces de reconocer y aceptar que era una obra divina, fundamentalmente dirigidos por las autoridades eclesiásticas. Y en el contrario, ellos rechazaron la obra de Jesús y acusaron de cualquier forma para poder sacarlo de su sistema, de su ambiente, de su status quo donde vivían. Inclusive cuando este sanado también dio testimonio de que la había sanado y él creía que era una sanación divina, también lo expulsaron. O sea, su posición de ellos era muy dura. Bien, frente a esa situación, entonces Jesús acá les comienza a hablar. Les comienza a hablar de las ovejas, el pastor y un redil. El redil, en realidad, es, en ese tiempo, la costumbre de los pastores era que al llegar la noche, todos los pastores que estaban en la comarca o cerca, se reunían cerca a un redil, llevaban sus ovejas y los juntaban y los ponían en el redil. Y en la puerta del redil, que generalmente era una puerta abierta, no era cerrada, se quedaba de guardián un pastor, uno de ellos. Entonces este pastor se quedaba ahí en la puerta, las ovejas no salían y era que cuidaba a los rebaños. Y los rebaños estaban mezclados ahí. Entonces al día siguiente venía el pastor, buscaba sus ovejas, los sacaba, cada uno sacaba sus ovejas y llevaba. Eso era la costumbre, ¿no? Por eso que Jesús pone este ejemplo. Ahora, el redil entonces, ¿no? En ese tiempo que Jesús estaba ahí, ¿quién era? Era el pueblo de Israel. Era todo el pueblo de Israel que estaba ahí. Pero dentro de ese pueblo de Israel habían algunas ovejas que sí habían creído en Jesús. Ellas son las propias de Jesús. Ellas son las ovejas a cuales Jesús llamaba. Entonces Jesús les muestra este ejemplo. En Ezequiel, ahora el pastor, ¿quién es? En Ezequiel 34:23, yéndonos a la palabra de Dios, dice, y levantaré, Ezequiel es un profeta que vivió unos 450 años antes, ¿no? Dice en una de sus profecías, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él los apacentará. Y bueno, hay muchas profecías, por supuesto, en el Antiguo Testamento, ¿no? Que hablan del pastor que vendrá. En el Nuevo Testamento se hace una referencia al Antiguo también. Cuando Herodes, por ejemplo, cuando tuvo la visita de los magos, Herodes preguntó a los principales sacerdotes del pueblo de Israel y les preguntó y les dice, ¿dónde nacería el Mesías? Y ellos le leyeron una porción de las escrituras y le dijeron, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estaba bien claro la profecía, que apacentará a mi pueblo Israel. O sea que el que venía, ese Mesías, era un pastor. Jesús lo profetizó también en Mateo 28, 26, 31. Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Les estaba profetizando a sus discípulos que cuando él iba a ser capturado y llevado a castigo, ellos se iban a dispersar, las ovejas se iban a dispersar. Ellos no lo creían, pero en realidad eso es lo que ocurrió. Entonces les habla siempre de ovejas
y el pastor. ¿Y quién se refería al pastor? Es a él, a este Mesías, el que iba a venir y el que ya vino en ese tiempo. Ese es el pastor. Entonces el pastor de las ovejas es Jesús en la parábola. ¿Alguna cosa más que podemos identificar? Viene Jesús, estamos en los primeros versículos, viene Jesús, dice, y entra por la puerta. Esto es interesante. Ya vamos a ver quién no entra por la puerta, pero el que entra por la puerta es el pastor. Y si entra por la puerta, entonces el pastor es muy, muy cuidadoso. Si entra por la puerta es que se identifica, pide permiso y les llama con su voz. Es interesante. Jesús nunca entra a tu corazón si es que no le das permiso. Él pide permiso y llama. Eso es lo que hace el Señor. Así lo dice tanto a los que aún no han sido del redil, y los que están en el redil, en este caso le está hablando al redil. Y como le está hablando al redil, también le habla a la iglesia ya gentil en la Odisea, en Apocalipsis 3:20, cuando les dice, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguien abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Está a la puerta, él toca la puerta, nunca entra si no es invitado. Eso es fundamental. Y además, cuando él llama a las ovejas por su nombre, le está llamando una por una. Este es otro aspecto importante también que debemos entender. El Señor llama nombre por nombre. A cada uno de nosotros nos llama por nuestro nombre. Él trabaja de una manera personalizada. Él no va a un grupo en general. Él trabaja con cada una de las vidas. Te llama a ti, me llama a mí. Es a la persona que se acerca al Señor Jesús porque quiere darle una salvación personal e individual. Quiere que tú lo recibas, quiere que tú lo entiendas, quiere que tú comprendas y quiere que tú recibas la bendición y la salvación eterna que el Señor te ofrece. Ese es el pastor, un pastor que tiene amor por las ovejas. Ahí mismo dice, en estos versículos dice, el que no entra por la puerta, sino por alguna otra parte, ese es el ladrón y salteador. En ese caso, ¿quién es? Ese ya no es el pastor. Ese es el ladrón, el salteador, el que viene y entra y no pide permiso. Además, no entra por la puerta, entra por cualquier parte. Y las ovejas le tienen miedo. Pero a veces es tan fuerte, como dice en Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién devorará? A las ovejas que se han apartado de su pastor. A las ovejas que se alejan y no están viviendo de acuerdo a la palabra. Entonces el salteador, el enemigo, entra sin permiso, sin que lo llamen, toma posición de la persona y la manipula y lo esclaviza y lo lleva y lo devora, es decir, lo lleva a muerte y muerte eterna. Ese león rugiente está ahí, buscando a quien devorar. Pero si las ovejas conocen su pastor y oyen la voz de su pastor, van a ir detrás de sus pastores. Otros salteadores son los falsos pastores, que vestidos de corderos son falsos maestros.
y van a las congregaciones y desvían a los incautos que no tienen una buena doctrina, un buen discipulado. Por eso dice en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta es la falsa doctrina. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la falsa doctrina. Y para que no podamos ser incautados y engañados, tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee no un versículo, se lee en varios versículos y en su contexto para poder comprenderlo. Porque los falsos profetas solamente usan un versículo y te tratan de sacar de ahí, te llevan a otro lugar, a otro ambiente y ya te perdieron. La palabra de Dios es única y se interpreta a sí misma. Gloria a Dios. Entonces las ovejas, esos son los falsos profetas, los salteadores, los que no son llamados los ladrones. Pero sin embargo las ovejas oyen su voz, reconocen la voz del pastor. Eso es lo que podríamos decir aquellas personas que escuchamos la voz del pastor, la voz de Jesús. Aquellas personas que escuchan la voz a través de las escrituras. Las escrituras nos hablan, nos llaman y nosotros debemos oírla. Y cuando nosotros escuchamos y leímos, entendemos esa palabra, entonces vamos a entender el llamado de Jesús y le responderemos y seremos sus ovejas. Qué importante es oír la voz de Dios, es decir, oír la palabra de Dios y atesorarlo como palabra de Dios. Pero no solo oír, sino que le siguen, dice. Las ovejas lo oyen y le siguen. Le siguen al pastor, le siguen a Jesús porque confían y creen en él. Nosotros le seguimos a Jesús porque confiamos, porque tenemos fe, porque él da el verdadero alimento. En el Salmo 23, en el versículo 2 dice, por ejemplo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ese es el pastor. Y nosotros como ovejas debemos confiar que Él nos llevará a lugares de delicados pastos. O sea, no nos dará un pasto malo, ¿no? Un pasto bueno, un alimento bueno, un alimento firme, sano. Junto a aguas de reposo me pastoreará, te dará paz en los momentos de aflicción. Cuando tengamos momentos muy difíciles, vamos al Señor, nos acercamos a Él y allí habrá paz. Con toda seguridad que usted lo sentirá y lo entenderá. Entonces, los buenos alimentos que vienen del Señor nos alimentan el alma, nos alimentan el espíritu y nos da una vida. Y una vida que no es una vida que se sacie de un día para otro como los alimentos materiales. Nos da un alimento que nos va a durar por la eternidad. Eso es el alimento del pastor. Entonces, las personas que conocen, que reconocen a Jesús como su pastor, oyen su voz y le siguen. Es decir, son sus discípulos. Somos sus discípulos. Por eso es que el Señor Jesús nos dijo en Mateo 28:19, id y haced discípulos. Y cuando le seguimos a Jesús es porque creemos en Él, porque Él dice, yo, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué vida? Vida en la tierra es una vida muy corta, de 80 años en promedio. Es una vida eterna. Ahora con esta pandemia, indudablemente que ya no va a ser 80, va a ser menos, ¿no? El promedio. Entonces tenemos una vida, pero con Cristo Jesús nos da una vida eterna. El alimento de Cristo es eterno. Jesús ama a sus ovejas. El pastor ama a sus ovejas porque sus ovejas son llamadas con su nombre. Y él le llama a usted con su nombre. Créalo. Les guía individualmente por si acaso se canse
En algún momento se siente cansado, desanimado. El Señor lo guía, lo levanta con cariño, lo salva. Todo esto lo estamos leyendo en el mismo versículo que hemos leído, versículo 4, por ejemplo. Lo salva, ¿no? Porque los cuida. En el versículo 9 de este mismo capítulo, ahí está la salvación. En el versículo 15, los ama. Pero hay algo más que hace por sus ovejas el pastor, ¿saben? En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida da por las ovejas. Eso es en nuestro Cristo. Cuando estamos en peligros, o sea, ese pastor con sus ovejas, cuando esté en peligro frente a un lobo, frente a algo, él los defiende y le entrega su vida para defender las ovejas. Bueno, eso hizo con nosotros. Jesús en el Calvario, sin tener pecado, sin haber hecho algo contra el gobierno ni contra nada, entregó su vida para que nosotros, como ovejas suyas, no muramos, no tengamos la muerte eterna, sino al contrario, creyendo en esa muerte en el Calvario, tengamos vida eterna. Por eso en Juan 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, aunque él también afirma, después, como Dios la vuelve a tomar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Ese es el pastor que tenemos. Que tal vez muchos de los pastores que haya en la tierra no sean pastores tan buenos que puedan entregar su vida por sus ovejas. David cuenta también que él enfrentaba al oso, enfrentaba al león, defendiendo sus ovejas. Por eso es que David era un varón conforme al corazón de Dios. Ahora alguien dirá, pero él tenía mucha fuerza. No necesariamente, sino que clamaba a Dios y Dios le fortalecía. Podemos ser débiles, hermanos. Podemos ser muy débiles y tener al frente un enemigo, un feroz, una enfermedad, en forma de enfermedad o en forma de cualquier otra situación, un problema de trabajo, cualquier otro tipo de cosas. Podemos tenerlo al frente y venir que se nos va a comer porque el tremendo cuerpo que tiene es un tremendo problema que tenemos a veces. Pero si nosotros le enfrentamos en el nombre de Dios, por la obra de Jesucristo, ese problema, esa enfermedad será minimizada y será doblegada, así como David. David era un varón que clamaba al Señor. En el campo detrás de las ovejas paraba alabando al Señor. Y cuando era necesario actuar, pues actuaba y derribaba, dice. Y lo, y lo, y lo verificó cuando tuvo que defender al pueblo de Israel. Por eso que David es el símbolo del Mesías. Lo enfrentó y lo derrotó al enemigo, siendo un gigante. Pero él mismo reconoció que era por la obra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros no podemos esperar que los problemas grandes o las situaciones o las enfermedades muy, muy grandes nos puedan, digamos, terminar derrotando. Siempre, si nos ponemos delante de Dios y de la mano de Dios, no vamos a tener problemas. Claro, finalmente, ¿no? El Señor es soberano, pero Él su promesa, Él está dicho, ¿no? Entonces, confiemos en ese pastor. Ese pastor dio la vida por nosotros, murió en el Calvario por nosotros, ese Jesús, y murió por amor.
Si somos sus ovejas, tenemos que estar felices y contentos que por amor ese Señor Jesús, nuestro Señor, murió. Por eso en Juan 3:16 dice, de tal manera, pero de tal manera, o sea, tan grande, tanto nos amó el Dios, que entregó a su Hijo para que todo aquel crea, a todo aquel que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa todo aquel que crea? Todo aquel que crea que murió en la cruz por ti, por mí, por usted o por mí. Murió para que tus pecados sean limpios, para enfocar o para clamar por la sangre de Cristo, son limpios mis pecados. Y desde el momento en que son limpios mis pecados, el Señor, Papá Dios, nos justifica y nos pone en el reino. Gloria a Dios. Él fue al Calvario y se cumplió muchas cosas, muchas profecías ahí en el Calvario. No solo eso, también por sus llagas las enfermedades son sanadas. Y no solo eso, su carne al ser partida, se rompió el velo, mediante la cual nosotros nos acercamos al Señor directamente y sin temor. No esperamos de que un sacerdote se ponga en medio, no. Nos acercamos al trono directamente con la reverencia del caso, porque después de todo es el lugar santísimo. Tenemos acceso. Por eso es que nosotros podemos orar en nuestra casa, en nuestro cuarto, delante del Señor, derramar todo lo que somos y estaremos en comunión con Él y Él nos escuchará y estaremos en un lugar santísimo. No necesitamos que nos enseñen, es simplemente reconocer que hay un Dios, un papá Dios, reconocer que ese papá Dios nos escucha, nos oye y que somos capaces de escucharlo y llevarle nuestras cosas delante de Él. Si eso es así, hermanos, si lo creemos así, entonces tenemos que tener confianza de toda victoria. Gloria a Dios. Tenemos que creer lo que es así, porque su palabra es real, porque Dios mismo nos dijo así, porque Jesús aquí dice, yo lo entrego mi vida y después lo tomo. Él resucitó, tenemos un Jesús vivo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por eso dice en primera de Juan, hijitos, hijitos, si hubieran pecado, abogado tenemos a Cristo el Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Cristo está intercediendo. Es el eterno sacerdote en el lugar santísimo por la eternidad. Creámosle y acerquémonos a Él confiadamente. Y cuando recibamos esa bendición a través de su Espíritu, cuando a través de su Espíritu nos dé la fortaleza, porque es eso que nosotros tenemos cuando Él nos ama, cuando Él mora en nosotros, entonces a través de su Espíritu nos da la fortaleza para abrir nuestra boca y confesar el nombre de Cristo a nuestra familia, a los amigos, a quienes podamos, porque nos encargó a nosotros abrir nuestra boca y confesar que Cristo es el Señor. Y esa es la mejor prueba de que seremos salvos. Amén. Gloria a Dios. Vamos agradeciendo al Señor por esta su palabra y que confiemos en Él cada día, cada instante, cada momento y lo busquemos y le adoremos, porque el Señor Jesús mismo dijo, estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. No adoradores todavía que piensen en ir en una casa o en un edificio recién ahí para adorar, no. Adoradores en espíritu y en verdad. Si tú le entregas tu vida en espíritu y en verdad, estás con Él, estás en comunión con Él, como le dijo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Vamos agradeciendo al Señor. Oh Señor, gracias Padre, gracias mi Dios, porque nos das una oportunidad más de
glorificar tu nombre. Gracias, mi Dios, porque nos das una oportunidad más de alabar tu nombre, de reconocer el poder tuyo, Señor Dios. Aleluya, Padre. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a esta tierra, el pastor de las ovejas. Gracias, Padre. Señor, gracias por haberme permitido, Señor, reconocer la presencia de Cristo en la tierra. Gracias, Señor, porque quiero ser una oveja que conoce su palabra, que escucha su voz, que le sigue a mi Señor Jesús. Y cuando le seguimos es porque le estamos obedeciendo su palabra, porque somos verdaderos discípulos, Padre. Porque reconocemos, Señor, a nuestro Dios, aleluya, Señor, que vino, Padre amado, para salvarnos, para librarnos, Señor, del pecado y de la maldad y de la muerte eterna. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Oh, mi Dios. Señor, en tu mano poderosa, Señor, una vez más ponemos nuestra vida, nuestra mente, Señor, delante de ti. Y te clamamos, mi Dios, aleluya, Señor. Te clamamos, Dios, porque tú eres bueno, Padre amado. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, mi Dios, aleluya, Señor. Dios mío, en este momento te pido, Señor, que perdones, Señor, toda negligencia, Señor, toda duda, Padre amado, Señor. Sácalo, Padre Santo. Dios mío, Señor, es el enemigo que entra, Señor, sin pedir permiso, Padre, y trastoca, Señor, y esclaviza, Padre. Haya liberación por la sangre de Cristo. Santo, santo, santo es tu nombre. La sangre de Cristo tiene poder para liberar a los cautivos, para libertar a los opresores. La sangre de Cristo tiene poder. Liberta, Señor, liberta, Padre, en este momento. Liberta, Señor, Dios mío. Padre amado, Señor, allí tiene que entrar Jesús y traer paz y traer confianza y traer fe y traer, Señor, Dios mío, pastos, delicados pastos y aguas frescas, Señor, para descansar en los brazos de mi Señor. Gracias, Padre. Señor, si hay alguna aflicción, Señor, Dios mío, física, Padre, alguna enfermedad, mi Dios, en este momento te pedimos, Padre, que obres, Señor, en la vida de las personas que están enfermas. Mi Dios, aleluya, sanando toda enfermedad, Señor, todo dolor de garganta, Señor. Dios mío, Señor, todo dolor de hígado, Padre, insuficiencia renal, Padre Santo, ese cáncer, Padre, que está agobiando a algunas personas, Señor. En tu mano poderosa, Señor, lo ponemos y tú desde lo alto liberta, Padre, liberta, mi Dios. Muchas gracias, Padre. Sánalos, mi Dios, por la gloria de tu nombre. Por esas llagas fuimos sanados, Padre amado, Señor, y sana ahí, Dios mío. También te pedimos, mi Dios, por aquellas personas que están sufriendo, Señor, enfrentando una batalla, Señor, y luchando por su vida en este tiempo de pandemia, Señor, con este COVID-19. Señor, te pedimos que con tu mano poderosa, Señor, los ayudes, los derribes, los neutralices, Padre. Paralices, Señor Dios mío, la neumonía que hay en sus cuerpos, Padre. Y refresques, Señor, y sanes sus órganos, Señor, que estén malogrados. Sácalos del hospital, sácalos de los lugares de unidades de cuidados intensivos y donde estén, Padre amado, para la gloria de tu nombre. Te lo entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, que sea para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Gracias, mi Dios. Bendice, Señor. Bendice, Padre amado, Dios. Aleluya. Cada familia, Padre. A cada familia, mi Dios, aleluya, que estuvo aquí, Señor. Yo te pido que lo bendigas, Padre, lo cuides, Señor Dios mío, y sobre todo que te reveles a su vida, Señor Dios Santo, para que confíen y sean, Señor, tus ovejas y tú su pastor, para que acepten ser, Padre Santo, que ser tus ovejas, Padre, para que te acepten como pastor, mi Dios, y entonces tú les darás y los llamarás y les darás alimento, alimento y vida eterna, Padre. Gracias, Dios. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Dios. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Padre amado, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. El próximo domingo a las 7 de la noche estamos aquí por este mismo canal y inviten a sus familias, a sus amigos para participar.
Si quieren recibir enseñanza, envíenos su número de celular para incorporarlos al grupo y recibir enseñanza cada día, porque el alimento espiritual es de cada día. Dios lo bendiga, queridos hermanos, y la paz de nuestro Dios en sus corazones. Amén.